Hola amigos, mi nombre es Luis Ángel Ibarra y bienvenidos a un nuevo video en esta sección de Pláticas con Rapport. Me da mucho gusto tenerlos en este nuevo video y tengo un invitado, mi amigo David, de su canal Ahora que hago profe. En este video vamos a hablar sobre la importancia de la educación socioemocional post pandemia. Déjame pongo mis audífonos. Entonces, amigos, les platicaba que les voy a pasar tantito a David para que David se presente. Adelante, David. Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué gusto para mí poder estar aquí compartiendo con Ángel este espacio que para mí es algo súper relevante, muy importante para tocar, algo que sí deberíamos prestar bastante atención, que es el tema de lo socioemocional, que como lo comentaba ahorita Ángel, que es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy aquí juntos, ¿no? Platicando un poquito sobre nuestras experiencias, sobre la experiencia que tengo como profesor, porque para esto me gustaría platicarles en mis ratos, como quien dice, soy profesor de educación primaria y en otros momentos también soy creador de contenido para mi plataforma o mi proyecto Ahora que hago profe en YouTube y en las redes sociales que ustedes quieran encontrar, por ahí está. Y pues agradecido con Ángel por haberme permitido estar aquí el día de hoy con ustedes compartiendo un poquito de mis experiencias y de lo que he descubierto en el camino de lo socioemocional. Igual es interesante que nos platicaras cómo iniciaste tu canal, porque de hecho de eso vamos a hablar. Mi proyecto Ahora que hago profe es un proyecto nacido en la pandemia, por así decirlo, ¿no? Porque nace como una necesidad de poder solucionar estas problemáticas que se fueron presentando con los profesores al inicio de la pandemia y a lo largo de toda la educación a distancia. Nace como un apoyo para una comunidad educativa resiliente que busca diferentes formas innovadoras para poder poner en práctica todas esas habilidades que se desarrollaron en todo ese camino para poder enseñar de forma pertinente en la escuela a distancia a través de múltiples dispositivos, porque ya sabes, Ángel, que fue algo complicado el estar enseñando a distancia. Fue una situación que nadie nos había preparado para estar en estos momentos. Bien, entonces David, si pudiéramos empezar contigo, que tú tienes un poquito más de conocimiento de esto en relación al tema socioemocional, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, desde mi punto de vista, hablar de socioemocional, para empezar, en primer lugar, es un tema complejo, es un tema muy subjetivo que probablemente el día de hoy van a escuchar una opinión que puede que se adapte a las opiniones que ustedes tienen, que están viendo este video o están escuchándolo, pero que viene desde mi experiencia como profesor, como lo comentaba Ángel, a lo largo de haber estado enseñando de una forma presencial, que antes ni siquiera le llamábamos presencial, pero que nos llevó a vivir nuevas experiencias a través de la educación a distancia. Entonces, siento que hablar de temas socioemocionales es hablar de algo que no tiene un significado estable, sino que puede trabajarse con la interpretación de cada una de las personas que esté inmerso con estas temáticas. Y esto es algo súper interesante de trabajarlo, porque hemos visto cómo los sistemas educativos, el modelo educativo, ahorita que estamos en una transición en la cuestión de educación básica, estamos en una transición hacia un nuevo modelo que ni siquiera terminábamos de adaptarnos a uno anterior, que estamos a punto de comenzar con otros a principios del próximo ciclo escolar. Y el ver cómo tanto el modelo educativo mexicano como otros modelos educativos en el mundo están basando su enseñanza en la educación socioemocional como una base fundamental del aprendizaje, obviamente con sus beneficios y sus deficiencias, porque esa es otra cosa, creo, Ángel, que es importante comentar acá, porque si bien es cierto, muchos profesores consideran la educación emocional como una carga más de trabajo, como decirte, tienes que enseñar esta asignatura más y uno está más pendiente de lo que tiene que enseñar en matemáticas, en español, en historia, en geografía. Y muchos profesores dejamos de lado toda esta parte socioemocional. Y ahí es donde entra como que el cambio de tu rol como profesor. Pero hay muchos cambios a través de la educación. Ya no somos los mismos profesores, o ya no deberíamos de ser los mismos profesores que éramos en los años 90, en los 80, a principios del 2000, por ejemplo. Ya no podemos ser los mismos porque la mirada hacia la educación
tiene que tener otro rumbo. Y ese otro rumbo se lo vamos a enfocar en este punto, aunque hay muchos términos, hay muchas vertientes, en este punto lo vamos a enfocar a la educación socioemocional. Si pudiéramos hablar sobre unos consejos, unos tips de cómo vivir ahora el tema socioemocional, ahorita en el aula, frente a grupo y a lo mejor hasta como papás, ¿qué nos podrías decir? La educación socioemocional se tiene que ver en cada momento, en cada asignatura. No por nada los programas educativos lanzan esta educación socioemocional como una asignatura, por así decirlo, transversalizada, que te permite como trabajar esas emociones desde cualquier asignatura que tú estés trabajando con tus estudiantes. Todo proceso de aprendizaje tiene una base emocional y a veces como profesores olvidamos esa parte, más ahora que nos estamos enfrentando a generaciones hiperinformadas, que de repente vemos que ya no es igual si hacemos como una introspectiva de nuestra experiencia como estudiantes en nivel primaria, en secundaria, en preparatoria, y analizamos un poquito las personalidades de los alumnos hoy en día. Vemos que su forma de comunicarse con otros, su forma de expresarse, su forma de expresar sus propias emociones son muy distintas a como lo vivíamos nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros como adolescentes o como niños, nosotros íbamos a la escuela, y no sé, Ángel, a lo mejor estoy mintiendo yo aquí, pero íbamos a la escuela y teníamos que hacer lo que el profesor decía, como lo decía, en el momento que él lo decía y la forma que él quería que lo hiciéramos. A lo que voy es que la educación era tan tradicionalista que dejaban de lado todos estos detalles emocionales en los niños. Y ahora creo que nos tenemos que enfocar muchísimo. Y como recomendación, o sea, tienes que encontrar la manera como profesor de generar un vínculo de confianza con tu estudiante. Ese estudiante puede acudir a ti para darle cualquier tipo de consejo. Cuando eres profesor y no conoces la historia de vida de tus alumnos, no conoces las cosas por las que han pasado, más ahora que estamos hablando de alumnos post pandemia, que estamos trabajando con esta cuestión emocional, no puedes emitir un juicio a tus estudiantes dándole un consejo sin antes escucharlos a ellos. Por eso es que tienes que darte el tiempo, ese sería como un tip, darte el tiempo de escucharlos, darte el tiempo de prestar atención en esas frases, en ese comentario, en esa palabra que tu alumno dijo, en algún punto de tu clase. Pero es súper importante esa parte, estamos enfrentándonos a generaciones muy diversas, con personas más diversas, que a veces los temas que nosotros consideramos como tabú en la educación, los niños ahora lo ven muy normal, muy natural, y eso es con lo que debemos de trabajar nosotros, porque nosotros tenemos una historia de vida y ellos tienen otra, y nosotros tenemos que tener la capacidad y la habilidad de hacerlo. Ahora, si eres padre de familia, lo mismo. Hace falta volver a establecer esos vínculos emocionales con las personas y el reconocer que en todo momento nos ocupamos los unos a los otros. No por nada, por lo regular trabajamos en comunidad, por lo regular se habla muchísimo sobre el trabajo colaborativo, escucharnos unos a otros, entre otras cosas. En realidad son muchas las formas en las que pudiéramos como que tocar este tema en la parte educativa, pero siento que esto es algo súper importante y creo que con eso vamos iniciando, ¿no? Como que esta parte del saber y reconocer como profesor que con quienes estás ejerciendo tu profesión de enseñanza son personas, y que esas personas, tanto como tú, tienen emociones, tienen sentimientos. Del modelo tradicional del profesor, de su rol, ¿tú conservas algunas características o sí hay que cambiarlas 100%? Mira, ese es un tema polémico, pero yo creo que todos los profesores tienen en sí algún rasgo, alguna característica, porque siempre tratamos, aunque sea inconscientemente, siempre sacamos a la práctica algunas acciones, algunos comentarios que a nosotros nos decían como estudiantes. Eso es algo normal y muy común. ¿Dónde nace la verdadera transformación? Cuando te informas, cuando te actualizas, cuando tratas de hacer las cosas diferentes. Lo estaba compartiendo hace poco en algunas historias, no recuerdo en dónde exactamente, pero o era una publicación, no recuerdo. Pero hablaba sobre eso precisamente, el cómo nosotros como profesores nos atrevemos a hacer las mismas cosas año tras año. O sea, siempre, aunque tengamos el mismo grupo, por ejemplo, si yo ahorita estoy en sexto y el año que entra vuelvo a dar sexto con otro grupo de estudiantes, yo quiero hacer lo mismo porque me funcionó con un grupo. Y eso es un error fatal.
al final del día no estás adaptando tu enseñanza a las necesidades de tus estudiantes. Y esas necesidades no simplemente son necesidades educativas, sino también son necesidades emocionales. Entonces lo que te funcionó con un grupo, a lo mejor no te va a funcionar con el otro. Vamos a continuar, pero antes igual, si te está gustando este video, recuerda darle like al video, suscríbete al canal de David, suscríbete a mi canal y bueno, pues hay que tomar en cuenta estas consideraciones. Oigan, querida gente que nos ve, esto no sabemos cuánto va a durar. Oye, sí, si van manejando, si tienen un viaje largo, si están planeando, está bueno escuchar este tipo de charlas, ¿no? Sí. Retomando, entonces, vamos a pasar ahora a otro tema que va relacionado, que es el contraste de todo esto que estamos hablando en la planeación, en el discurso, con la realidad, a la nueva normalidad en clase. Entonces ahí que podríamos saber, David, a través de lo que tú has estado viviendo, y muchos profes se pueden sentir identificados. Mira, voy a hablar sobre dos posturas diferentes, ¿no? La primera que tiene que ver como el alumno, o sea, todo lo que experimentó el alumno y también lo que experimenta el profesor. Porque aparte de todo eso, pues vivimos algo histórico, ¿no? Y fueron 18, 19, 24 meses los que estuvimos trabajando así a distancia y trabajando de una forma muy compleja. La verdad fue muy complejo la adaptación. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia que se le presente. Y afortunadamente la educación fue uno de esos elementos, de esos factores que no paró. O sea, de esos, ¿cómo te puedo decir? Como de ese sistema que definitivamente no paró en toda la pandemia. O sea, el trabajo siguió. Lo complicado fue, los alumnos se desacostumbraron a tener una rutina. O sea, al principio todo era muy bonito porque los alumnos se levantaban, se ponían su uniforme, se levantaban temprano, por supuesto. Se ponían su uniforme, preparaban sus materiales, pero ya después de 4, 5, 6, 7 meses haciendo lo mismo, ya era como de, no, mejor no me conecto. Otra cosa que también pasaba era de que, voy a estar en la clase, pero con mi cámara apagada. O incluso había las redes sociales también malinformaban a los estudiantes de acuerdo a los hacks para verle la cara a tu profesor. Y a lo mejor como de que, bueno, tómate un video y proyéctalo como si estuvieras en clase, pero en realidad no estás, y cómo ver las respuestas de un formulario cuando te dejan un examen a distancia. O sea, muchos antivalores que no podíamos controlar nosotros como profesores. Los alumnos experimentaron algo inédito, o sea, más hablando sobre niños, se pudiera decirse, no voy a generalizar en la cuestión de primaria, pero se pudiera decir que todos los niveles se enfrentaron a esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando regresamos a las aulas? Porque en toda la pandemia los profesores estuvimos como de, ya por favor regrésenos al salón de clases, ya no aguantamos, ya no queremos. ¿Pero por qué? Porque teníamos miedo a adaptarnos a un cambio, teníamos miedo a hacer las cosas diferentes. Ahora, nos invitaron a regresar otra vez a las aulas de forma voluntaria y ahí vamos, pensando que íbamos a hacer las cosas como las hacíamos en febrero del 2020 cuando inició la pandemia. Perdón, su regreso a nivel nacional fue voluntario, o sea, la secretaría les dijo regresen de manera voluntaria. Sí, nos dieron como la autonomía de elección, o sea, decir, a ver, revisa tu escuela, revisa si tiene las condiciones para regresar y vas a regresar con estos protocolos de salud, no vas a regresar con todos tus estudiantes, o sea, hubo muchas cuestiones. Nunca fue un regreso obligatorio, todavía no es un regreso obligatorio, pero sí fue como de elección. O sea, cada escuela decidía, por ejemplo, yo necesito que mis alumnos regresen porque a lo mejor se presentó una situación de rezago educativo, por así decirlo, que es algo muy común que sucedió. Y regresamos. Vamos a platicar también sobre estos aspectos que asumimos como desafíos y como logros, o también las ventajas o beneficios que trajo a nuestra cotidianidad la pandemia. Oye, y sí, yo creo que es súper importante como que tocar este tema también porque hubo muchas cuestiones que fueron favorables para muchos estudiantes, ¿no?
porque hubo quienes sí lograron avanzar durante todo este periodo, o sea, hubo quienes sí lograron encontrar el beneficio de la educación a distancia y al final se querían quedar con eso, porque los alumnos, me refiero a los alumnos que no participaban en clase, que no interactuaban, que no se animaban a tener la valentía de levantar la mano y ejercer su punto de vista, lo hacían a través de la pantalla, y eso era algo súper benéfico porque me servía en esta parte de su desarrollo personal. Sí, el interactuar con otros, a lo mejor a través de algo digital como lo estamos haciendo ahora mismo. Gracias por llegar a esta parte del video. Vamos a pasar ahora sí a los comentarios que ustedes, querides rapornautas, me hicieron a través de Instagram y bueno, también en el WhatsApp me mandó alguien. Entonces los voy a poner aquí en la pantalla para que podamos apreciar los comentarios o preguntas que ustedes hicieron. Y pues va a contestar David. Muy bien, esta pregunta es de Dani. Hola Dani, gracias por tu comentario y se los voy a leer. La pandemia trajo a la mayoría de estudiantes problemas emocionales como estrés, depresión y ansiedad debido a la carga de actividades escolares. Creo que como seres humanos por naturaleza somos sociales, por lo que necesitamos la parte afectiva social y el estar encerrados y tener como único medio social, así lo pone ella, una computadora y estar inmersos en tareas, trabajos y actividades extra en las escuelas nos llevó a un cansancio emocional muy grande y que ahora después de la pandemia y con regreso a clases se ha podido ver cerca. Y creo que es importante que las instituciones con ayuda de los docentes se preocupen por la parte emocional de los alumnos y vayamos, aquí no le entiendo Dani, y que los alumnos vayamos sumándolo poco a poco. Bueno, gracias Dani, lo leí lo mejor que pude y adelante David. Oye, me llama mucho la atención que está mostrando su experiencia como estudiante, o sea, su postura socioemocional como estudiante. De qué valioso sería que sus profesores, porque estoy seguro que no nomás tiene uno, o sea, qué valioso sería que sus profesores leyeran esto que ella está escribiendo, porque nos habla de muchas cosas. En primer lugar, nos está hablando sobre cómo ella vivió la educación a distancia. Una educación a distancia que desde mi punto de vista lo que está escribiendo en este pequeño texto fue mal enfocada, honestamente. O sea, ¿por qué enfocar la educación a distancia basándose en enviarle al estudiante cantidades infinitas de trabajos? Y ahí es donde entra Ángel lo que te comentaba hace ratito que tenía que ver con la profesionalización docente sobre estas cuestiones. O sea, yo como profesor tengo que tener la capacidad de saber que esto que estoy planeando para mi estudiante va a repercutir de forma emocional en él. Porque a lo mejor a mí se me ocurrió porque se me hizo muy fácil, porque lo vi con otro colega, porque, no sé, vienen en mis programas de estudio que escribieran un ensayo de 15 páginas de la noche a la mañana, ¿me explico? O sea, es como, aunque claro, están en un nivel ya de licenciatura, pero aún así teníamos que ser más empáticos. O sea, con la cuestión de empatía, a mí nunca me gustó el hecho de decir, soy empático, no voy a tener reuniones en Zoom porque pues nadie puede tener reuniones en Zoom, o soy empático porque te permito que me entregues los trabajos a cierta hora de la noche. Ahí estamos hablando de una educación a distancia mal enfocada. Otra cosa que rescato de este comentario es las emociones y que está experimentando o que estuvo experimentando en todo este proceso. Y ya lo tocamos aquí a lo largo de esta charla. Invito a esta persona a que trate de no verlo desde ese punto negativo, sino que empiece a valorar lo bueno que le trajo todo esto. A lo mejor aprendimos algo aprendimos, hay que tratar de canalizarlo y poder rescatar ese aprendizaje. Gracias Dani por tu comentario. Gracias Dani, un saludo. Fer Sánchez, ella dice, ¿cómo abordar este tema con pequeños de 3 a 4 añitos? Preescolar, interesante pregunta, ¿eh? Me agrada mucho esta pregunta porque yo en preescolar, a pesar de que podemos afirmar o muchas personas afirman que no tienen tanta percepción los niños de preescolar, es impresionante los canales de percepción que tienen ellos, más que nosotros como estudiantes, y tienen un nivel impresionante de poder expresarse. Entonces,
cómo trabajar estas temáticas, o sea, tratar de cuidar nuestro diálogo, o sea, nuestra forma de expresarnos como profesores frente a ellos, hay que cuidarlo, el tratar de no considerar todo esto que estamos viviendo como algo negativo, sino verlo como algo común, por así decirlo, algo que sí está pasando, pero pues nosotros nos vamos a concentrar en el aprendizaje, en lo que vamos a hacer el día de hoy, o sea, en ese tipo de cosas. Pues hay que trabajar muchísimo el reconocimiento de la emoción. A lo mejor presentarle alguna situación al estudiante o platicando con ellos y tratar de ir aprendiendo a reconocer diferentes situaciones, y no situaciones que sucedan en cosas de al otro lado del mundo, sino situaciones que pueden que les pase aquí en el lugar donde ellos viven, que eso es algo relevante, porque si ellos se van a enfrentar en su día a día a una situación, puedan llegar y reconocer y sentir y decir también: me siento de esta forma, me siento feliz, me siento triste, me siento con miedo. Gracias, Marifer. Vamos a pasar a otra. Sofía Yáñez. Ok, Sofía pregunta 3, muy interesantes también. Entonces no sé si te las leo una por una o las 3 al mismo tiempo. Si quieres, lanza las 3. ¿Las 3? Ok, Sofía, vamos a leer las 3 juntas, ¿sale? Ok. Una. ¿Cómo nos afectaría emocionalmente el no volvernos a adaptar a esta nueva normalidad? 2. ¿Cómo recompensar las carencias educativas de estos 2 años de pandemia? Esa está buena. Bueno, todas. Pero esa me dejó pensando esa. Y 3, por último, Sofi dice, pregunta: ahora, ¿qué rol cumple el docente además de ocuparse únicamente del ámbito educativo? Sí, oye, bastante profundos las preguntas. Respecto a la primera, ¿cómo nos afectaría el no poder adaptarnos? O sea, esto es algo que sucede. Hay personas que no están logrando adaptarse a estos tipos de cambios. Y ahí es cuando cuando ya reconociste que no lograste adaptarte, que todavía pasas por episodios de ansiedad o demás por la cuestión de la pandemia o cuestiones emocionales que trajo consigo toda esta vivencia de la educación a distancia y la pandemia, pues es momento de solicitar ayuda profesional. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor tu profesor solo va a estar ahí contigo un momento, a lo mejor tu profesor solo va a estar contigo 2 horas, a lo mejor te toca un profesor que es muy atento en la cuestión socioemocional contigo, o te toca un profesor que no le importa la cuestión socioemocional que tú estás viviendo. Entonces, no nos logramos adaptar como profesores, a veces nos logramos adaptar, pero es una capacidad, pudiera decirse, inherente del ser humano. O sea, todos tenemos la capacidad de adaptarnos. Y si hay alguna barrera que nos esté impidiendo el enfrentarnos a este nuevo cambio, el adaptarnos a nuestro nuevo cambio, es cuando ya recomiendo yo buscar una ayuda profesional. Y para rescatarlo de la segunda pregunta sobre las carencias, no podemos enfrentarnos a cambiar la situación económica de las familias, las situaciones de pérdidas de las familias, no podemos. Simplemente tenemos que estar ahí para escuchar, para orientar y para tener como amigos y generar esa confianza con nuestros estudiantes, que sean capaces de reconocer lo que les duele, lo que les pasa, lo que los hace feliz, los que los pone contentos, para que ellos logren interactuar con otras personas. Y ahora, respondiendo a la tercera, no tenemos la responsabilidad de solucionarle la vida a nuestros 40 estudiantes. Simplemente somos una persona que está a cargo del proceso de gestionar el proceso de aprendizaje de cada una de esas personas. Somos las personas capaces, los profesores, somos capaces de poder adaptar ese currículum que nos los mandan directamente de un sistema educativo a nuestros estudiantes, para convertirnos en un guía y dejar de ser ese profesor tradicionalista que tiene la razón. Hay que aceptar eso, o sea, hay que aceptar que somos humanos, hay que aceptar que nos equivocamos, hay que aceptar que no lo sabemos todo y que tenemos esta parte humana, y los alumnos valoran mucho esta parte. Los alumnos valoran cuando te muestras tal cual eres, te muestras con tu personalidad, te muestras humano, saben que te equivocas, saben que hay cosas que te duelen, hay cosas que no lo sabes decir ni nada de eso. Entonces yo siento que en este punto somos eso, somos un guía, somos un apoyo emocional para el estudiante.
Bueno, muchas gracias chicas por sus preguntas, Dani, Marifer y querida Sofi, las tres, bueno, queridas amigas. Nos encanta estar platicando con ustedes. También pongan ahí en los comentarios, chicos, porque al final las preguntas y las situaciones son muy diversas. Ahí les estaremos contestando. Y bien, vamos a pasar a la última parte. Muy bien, esta dinámica es muy divertida. Te voy a pasar unas imágenes y la primera palabra que se te venga a la mente. Ok. Entonces te la voy a poner aquí en la pantalla. A ustedes se los voy a poner aquí en una imagen por aquí. Entonces a él se lo voy a poner de este lado. Muy bien, David. La primera. Conocimiento. Diversión. Disfruto mucho la escena de Matilda con Tronchatoro y la niña de las trenzas. O sea, aunque esté en desacuerdo, me gusta mucho la escena. Pues tu mamá es una tonta, Amanda. Ah, sí. Uy, no. Mi salón. Es mi aula. Es mi biblioteca. Aprender. Digo yo. Sí, aprender. Muchas gracias por estar con nosotros, David. Le voy a pasar el micrófono a David para que se despida. Oye, Ángel, pues muchas gracias por invitarme primero que nada a este espacio. Creo que necesitaba poder platicar un poco sobre lo socioemocional, también encontré como un espacio de desahogo, por así decirlo, de poder expresar lo que estoy experimentando en todo este proceso. Lo he disfrutado bastante. Entonces la invitación está abierta para que vayan a ver los otros videos de Ángel que están aquí en su canal y que se suscriban también por acá, o si les gusta este tipo de contenido que es muy benéfico, que lo podemos aprovechar bastante y podemos aprovechar y adaptarnos a lo mejor que encontremos en este. Así que suscríbanse a este canal, sigan las redes sociales de Ángel y por qué no también pásense a las redes sociales de Ahora que hago profe, donde también estamos compartiendo contenido respecto a la mejora de la educación. Entonces, Ángel, un abrazote. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar hablando. No me gusta mucho, casi no me gusta hablar, entonces... Casi no. Casi no me gusta. Me dio mucho gusto platicar un ratito contigo. Gracias por ver este video. Gracias, David. Si lo estás viendo en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos a la próxima.